Con el aparatito que traían la otra vez, uno Ya de está, esos así. ya está grabando, De esos chiquitos. Pues de rato, vamos a juntar por uno. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga. Amén. ¿Cómo les fue esta semana? Amén. Me dio gusto ver a esta niña. Como siempre me recibe con un buen abrazo, ¿verdad? En esta hermosa tarde les damos gracias a Dios, principalmente por darnos el privilegio de estar aquí una vez más, ¿verdad? Hermana Migrina, gracias por darle comienzo y a través de la oración, ¿verdad? Pedir la presencia de Dios. En esta tarde, ¿verdad? Les doy la cordial bienvenida a cada uno de los que están presentes en esta hermosa tarde maravillosa que Dios nos regala, gozándonos en el nombre del Señor, ¿verdad? Al escuchar las alabanzas, cerraba mis ojos y digo, Señor, pues, el estar delante de tu presencia es algo maravilloso, ¿verdad? Hay algo en la mañana, hablábamos de algo muy importante, de cómo servirle a Dios, pero hoy, en esta tarde, vamos a hablar lo que Dios quiere de cómo saber distinguir a un siervo fiel a uno que no le es, ¿verdad? Y le hacíamos las preguntas antes de comenzar, hacía las preguntas a varios hermanos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos, Leslie, cómo podríamos distinguir a uno que le sirve a Dios y a otro que no? A uno que predica la verdad y a otro que no. ¿Cómo podríamos distinguir, hermana Mercedes, de esa manera? ¿Verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad?, instruyó a alguien en aquel entonces cómo ustedes pudieran distinguir a un fiel siervo y a uno que no es fiel. El hermano Hugo hizo un comentario que es de mucha certeza. ¿Cómo pudiéramos distinguir si los dos predicamos el mismo tema, pero cómo pudieran saber cuál es el que anda conforme al Espíritu y que hubiera uno conforme al Espíritu y uno conforme a la carne? ¿Cómo pudiéramos distinguir entre uno y otro? ¿Cómo? Tocó un buen punto ahí, porque a veces, acuérdense que el diablo engaña, pero si no andamos conforme al Espíritu podemos ser engañados también. El tema de hoy se dice las marcas de un pastor fiel. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de líder es digno de ese tipo de respeto? ¿Cuál? ¿Cuál pudieran distinguir? ¿Quién sería el que se daría el respeto? ¿Qué clase de líder? Por las ovejas. ¿Y qué clase de líder es digno de ser seguido? El que siembra amor hacia los demás, el que da el amor, El que siembra amor, el que da ama a amor, Dios, el que ama el que ama a Dios sobre todas las cosas. sobre todas las cosas. ¿Alguien más le quiere ayudar? Aquí dice, aunque hay muchos rasgos que encarna un noble ministerio de Jesucristo, es de vital importancia que el pastor o anciano o diácono esté comprometido a dar a su pueblo la verdadera palabra de Dios. Ahí hace una gran diferencia, porque dice el que esté comprometido a dar a su pueblo la verdadera palabra de Dios, la no adulterada. Estaba platicando con un gran amigo mío de México. Le hice una pregunta que cuál es, porque le escuché decir en un mensaje que decía que busquemos a los de la sana doctrina. Y pues yo le digo, con la confianza que le tenía, para usted, ¿qué es la sana doctrina? ¿Qué quería decir? Para ti, Hugo, ¿qué significa la sana doctrina? No, pues, ¿qué es la verdad? Lo que es la verdad. La verdad de la palabra que está escrita. La verdad de la palabra. Hermano Norberto. Todo aquel que ayuda a la edificación del ministerio que hay, que es uno solo. Todo aquel que ayuda a la edificación del ministerio, hermana Miguelina, que sería para usted predicar la sana doctrina. En primer lugar, hablar sobre lo que está escrito en la palabra de Dios Hablar sobre- y yo vivirla. Yo usted vivirla, vivirla. porque no puedo decir cómo se debe de llevar si yo no lo vivo, si no lo practico. A ver, hermana Juanita, Predica la verdad. al que predica la verdad. Hermana Mercedes.
La palabra de Dios es explícita cuando más adelante el apóstol Pablo nos habla de las cualidades. ¿Cuáles son las marcas distintivas de un pastor genuino, un pastor verdadero, del rebaño del Señor? ¿Cómo podríamos distinguir entre uno verdadero, uno que vive conforme al Espíritu y uno que vive conforme a la carne? ¿Cómo pueden los miembros de la iglesia identificar a un pastor fiel que los conducirá en el conocimiento de Dios? ¿Y cómo puede la iglesia identificar a uno que no lo es? Porque hay muchos, dice la palabra de Dios, que hay muchos lobos rapaces, ¿verdad? Porque están buscando su propia concupiscencia y no lo que Dios quiere. En su primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo instruye cómo poner en orden a la iglesia de Efeso. ¿Y a quién le da la orden el apóstol Pablo? A Timoteo, ¿verdad? El apóstol había partido de Efeso y continuaba viajando por Europa, predicando el evangelio a los gentiles y comenzando iglesias. Si ustedes un día llegaran a escuchar algo contrario que dijera yo de la palabra, ustedes tienen derecho a corregirme en ese error. Porque si así no lo hicieran, ustedes serían cómplices míos de predicar un error o erróneamente la palabra de Dios. ¿Cómo podrían identificar si estoy hablando conforme al Espíritu o conforme a mi propia concupiscencia o a mis propios conveniencia? Como Timoteo, aquí nos dice el apóstol Pablo que partió a Efeso, pero continuaba viajando a Europa, dice, comenzando iglesias, levantando grupos, instruyendo a las personas. Como Timoteo era un joven fiel a Dios y a él lo envía a instruir a la iglesia en la santa doctrina y ponerlas en orden. ¿Acaso habría un desorden en aquel entonces? Seguro. Seguro. ¿Habrá un desorden hoy en la actualidad? También lo hay, ¿verdad? Asignando líderes, indicando cómo administrarlas, instruyéndolos cómo administrarlas. ¿Se acuerda lo que le veníamos diciendo, hermana Miguelina? Cómo Dios quiere instruirnos para guiar un pueblo. Por decir a mí, a mi hermano, nos lleva de aquí a allá. Y cuando ustedes se queden aquí, ¿cómo va a guiar al pueblo? Eso tiene mucho que ver de la instrucción para todos nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ustedes van a saber, como les dije, lo que estábamos antes de comenzar este estudio, esta palabra? ¿Cómo ustedes sabrían si es de Dios o es de la carne, es del humano? Y solamente se puede discernir espiritualmente. El apóstol instruye a Timoteo en la fe a enseñar, primero a enseñar, a orar y a asignar ancianos calificados. Cuando nosotros vamos delante de Dios, anteriormente en la instrucción que tuve cuando era joven, ya llovió desde entonces. Cuando era joven nos instruían a ir en ayuno y oración para poder escoger a los dirigentes. Hoy no se hace eso. Ya nomás me cae bien este, me cae bien el otro y lo ponemos. Anteriormente no se hacía así. Primero oraban y ayunaban y luego ya ungían y escogían a las personas para el ministerio que se les iba a encargar. Los tiempos no deberían de haber cambiado. El mismo método no debería de haber cambiado, porque cuando vas en ayuno y oración, ahí no hay falla ni te equivocas de poner al que Dios te manda. Pero cuando no haces estos pasos y no les enseñas la doctrina santa y no los pones en orden, se va creando un desorden y se va creando por todos lados. En estos días hablaba con las hermanas de México, ¿verdad?, sobre este tema, de que nosotros tenemos que ser instruidos para poder instruir a los demás. Y el día que Dios nos lleve a predicar a otro lado, la palabra se va a predicar como debe de ser, se quede quien se quede. ¿Por qué? Porque ya han sido instruidos, así como el apóstol Pablo instruyó a Timoteo. Pablo le da indicaciones de cómo comportarse todavía. ¿Cómo debería de ser mi comportamiento delante de ustedes? Como guía espiritual, como instructor espiritual. ¿Cómo ustedes esperarían que fuera mi comportamiento delante de ustedes? Esa es otra pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo yo debería de relacionarme con ustedes dentro y fuera de la casa de Dios?
¿Cómo debería ser mi relación con ustedes dentro y fuera de la casa de Dios? Así como es uno adentro, ser el mismo afuera. Tiene que ser uno afuera. Timoteo, aquí le dice Pablo que debe de cuidar lo que enseña. Es como yo tengo que ser cuidadoso lo que les instruyo a ustedes, o lo que mis hermanos le instruyen, o usted cuando Dios la manda a instruir a alguien más. O cada uno de ustedes, conforme vamos aprendiendo, pues vamos compartiendo con las demás personas, ¿verdad? Debemos de cuidar lo que enseñamos y la manera de cómo vivimos también, para que todos los que lo vean y lo escuchen hayan salvación en el evangelio que nos manda Dios a predicar y en el que predica también. Libros abiertos o leídos. Somos libros abiertos para las personas, y por eso es que cuando el apóstol Pablo le está dando estas instrucciones a Timoteo, Timoteo está atento a lo que le está diciendo, porque es de suma importancia la obra que le está encargando. Ahora vamos a aplicar estas palabras del apóstol Pablo, no a Timoteo, sino a cada uno de nosotros. Al hermano Hugo, al hermano Norberto, a la hermana Miguelina, a la hermana Juanita, a la hermana Mercedes, a la hermana Leslie. Cómo Dios nos habla también a través del apóstol de cómo nosotros debemos de guiarnos. Nos está hablando en la actualidad, porque la palabra de Dios dice que es para siempre. Instruyó a Timoteo y ahora nos quiere instruir a nosotros. Hay algo maravilloso, ¿verdad? Que cuando Dios nos habla de esta manera es porque quiere que su evangelio de la sana, ¿qué? Doctrina se predique y ya no se adultere ni se corrompa. Para poder identificar los criterios bíblicos solo necesitamos observar lo que el apóstol Pablo le encargó de su parte de Dios a su joven aprendiz en la fe, que era Timoteo. Si nosotros en este, bueno, voy a hablar, digo nosotros porque somos mi hermano y yo y mi madre los que andamos pues, predicando el evangelio, ¿verdad? Si un día no les predicáramos conforme a la palabra, el deber de ustedes es de exhortarnos, decirnos, hermano, esto no va conforme a la palabra. Pero cuando los estamos aquí hablando conforme a la palabra, la exhortación de no permitir que uno se desvíe o que alguien venga a hacer todo lo contrario a las cosas de Dios, pues la exhortación que Timoteo también tenía una gran obra de exhortar a los que no hacían conforme a la palabra de Dios. Y era una gran obra, una gran tarea, como lo es para nosotros también, como lo es para cada uno de ustedes. Porque lo que Dios está haciendo no nomás es para mí, no es nomás conmigo, es con todos nosotros los que ya nos reunimos cada vez que Dios nos lo permite, a reunirnos para instruirnos, para ir a instruir a otros. Así como lo hizo Pablo con Timoteo. Los invito a que busquen en sus Biblias lo que es 1 Timoteo 4 del 6 al 16. Y vamos a ver qué cualidades son las que debería de tener un buen ministro. 1 Timoteo 4 del 6 al 16. Hay algo maravilloso lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios quiere instruirnos para nosotros ser fieles siervos de Dios. Predicar lo que vivimos ante todo. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cauteloso sé con lo que vas a predicar y lo que vas a vivir, lo que vas a enseñar con tu testimonio. ¿Verdad? Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que dice 1 Timoteo 4 de 6. ¿Cómo le habla el apóstol Pablo a Timoteo? Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro. La sana doctrina, hablar conforme a la palabra. Serás un buen ministro de Jesucristo, dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Por decir, cuando somos instruidos en la palabra, ¿verdad? Tenemos que ser bondadosos, tenemos que ser amables. O sea, hay muchas cualidades que el siervo de Dios tiene que ir cultivando diariamente. Conforme va pasando el tiempo, pues esas cualidades se van dando a ver sin que nosotros digamos nada. Esas cualidades deben de resurgir. Ah, no, hermanos, pues yo me doy golpes de pecho. No, yo no puedo darme golpes de pecho, sino porque ya me estaría exaltando a mí mismo y no estoy exaltando al Dios que le sirvo. Le dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, desecha las fábulas profanas.
de viejas, fábulas que no te conllevan, que no te, ¿cómo se dicen? Fortalecen, que no te hacen bien para el evangelio. Deséchalas. Ahí Pablo lo está exhortando al apóstol Timoteo. Dice, ejercítate para la piedad. Una de las cualidades también que el ministro o el anciano o el diácono debe tener es que debe ser piadoso con los demás. Y desgraciadamente a veces dentro, no hablando de los de afuera, los que no conocen a Dios, hablando de los que estamos adentro, a veces no conocemos la piedad de los que estamos dentro, porque somos egoístas con los demás, no somos piadosos. Entonces es donde Dios quiere darnos las cualidades de un siervo fiel y uno que no le sirve, uno que vive de apariencias, pero el que vive conforme al Espíritu. Por eso Dios nos insta, y el apóstol Pablo, el mismo consejo que le dio a Timoteo, nos lo da a nosotros. En el 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. El ejercicio habla de algo corporal cuando haces muchos ejercicios, ¿verdad? Sirve porque te ayuda físicamente a restaurar tu salud, ¿verdad? Pero aquí dice la palabra de Dios, para poco es provechoso, dice, pero la piedad para todo aprovecha. Cuando eres piadoso, en todo te va a aprovechar. Cuando tengas la relación con doña Rosina, con Leslie, con mi madre, con la hermana Juanita y con cada uno de nosotros, esa piedad va a aprovechar para todos, no nomás para uno, sino va a ser efecto en todos nosotros. Y es algo maravilloso porque ya aquí es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, ten cuidado de que no hagas esto, de que no hagas lo otro. Haz esto, haz esto, haz lo otro. Aquí, al estar analizando, ¿verdad? Porque nosotros mismos, como fieles ministros del Evangelio, o predicadores del Evangelio, instructores del Evangelio, tenemos que ser un ejemplo digno para ustedes, en todo momento y en todo tiempo. No que un día venir contento y otro día venir enojado a dar la palabra. No, Dios no obra de esa manera. Al contrario, da el regocijo de volvernos a ver que se sienta. Un abrazo, ¿cómo, hermana Miguelina? Sincero. Un abrazo sincero. Que se siente de corazón. Que se siente que ese amor de Dios brota hacia afuera. Y eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Dice, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venida y de la venidera. Cuando ustedes y yo practicamos la piedad, para todo aprovecha, dice, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. ¿Por qué? Porque te va a hacer efecto, te va a ayudar a ti y me va a ayudar a mí, pero no nomás aquí, sino en lo venidero también. Te está preparando ¿para qué? Para algo más allá de lo que el ser humano puede ver o puede entender. Hay otra parte, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Hay algo maravilloso que cuando tú y yo aprendemos y ponemos por práctica el consejo que Pablo le da a Timoteo, la palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Y aquí 2 veces le habla de la piedad. De la piedad le habla. ¿Por qué es de suma importancia? ¿Acaso sería que Pablo nomás le estaba poniendo gorro a Timoteo? No, porque era de suma importancia que aprendamos a ser piadosos con los demás. ¿Verdad? Y es algo maravilloso, a veces no podemos ver las cosas al instante, pero después de años, ¿verdad? Después de años, doña Rosina, ¿cuántos años tenemos de conocernos? Más de 20. Ya más de 30. ¿Cuántos años tiene Rosita? 28. 28. 29. Y de antes de eso, 29, ya la conocíamos de antes, ¿verdad? Pues saben, una de las cosas cuando aprendemos, yo le decía, wow, el esfuerzo que hizo doña Rosina para venir a vernos desde tan lejos, desde Denver, Colorado. 3 días en camión se echó. Pero saben, una de las cosas cuando empiezas, ahora yo estoy entendiendo más esta palabra, doña Rosina, la piedad, cómo te lleva, no nomás aquí, sino más allá de lo que alcanza a ver el ser humano. ¿Verdad? Y es algo maravilloso. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, porque cuando tú vives conforme a la palabra y al Espíritu de Dios, la gente va a recibir la palabra. Tus palabras, tu testimonio va a hablar que todo lo que prediques. Eso es lo que va a hacer la palabra de Dios. Pero también te vas a enseñar a qué? A
corregir. Aparte de ser piadoso, te vas a enseñar a corregir a las personas que no andan conforme a la palabra. Sigue hablando el apóstol Pablo a Timoteo en el 10, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Sufrimos oprobios, sí o no nosotros? Sí, trabajamos arduamente en predicar el evangelio, sí. O sea, ¿tenemos luchas? Sí tenemos luchas. La misma palabra dice sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente. Tenemos la esperanza del Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Es algo maravilloso. Haz como el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: no te des por vencido, aunque tengas luchas, aunque alguien te rechace, aunque tengas oprobios. No te preocupes, porque nosotros tenemos una esperanza en el Dios viviente. Y de nosotros también depende demostrarle al mundo esa esperanza de nuestro Dios viviente, compartirlos con los demás. Es algo maravilloso. Pero saben, una de las cosas, analizando ciertas pláticas con varios hermanos, a veces queremos un evangelio acomodado, un evangelio comodín, a nuestra manera, como nosotros queremos, a nuestra conveniencia, pero no a como Dios quiere. Cuando tú y yo llevamos este evangelio, mucha gente va a creer. Mucha gente va a creer, ¿por qué? Porque Dios es el que va delante de ti. Tú estás haciendo la voluntad de Dios, no estás haciendo la voluntad del ser humano. El que va a creer es porque quiere servirle a Dios de todo corazón, y el que se va a ir es porque quiere un evangelio barato. Pero tú y yo tenemos que enseñarnos a serles fiel. Por eso le dice, palabra fiel es esta, Timoteo. Tienes que servir de esta manera, tienes que actuar de esta manera. Si un día, como les digo, suponiendo que llegara a pasar, corríjanme. ¿Por qué? Porque yo no soy mayor que ustedes. Yo también soy siervo de Dios. Y delante de Dios usted y yo somos iguales. Que tenemos una encomienda diferente, eso no quiere decir que yo no acepte, ¿cómo se decía? Que le llamen la atención. Por eso aquí la bondad, la piedad es de suma importancia, pero también cuando nosotros caminamos conforme a la palabra de Dios, vamos a entender que es más allá el ministerio que Dios ha confiado en tus manos y en la mía. Todos tenemos un don, todos tenemos un propósito en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña. Esto manda y enseña, Hugo. El apóstol Pablo te manda, Norberto, esto manda y enseña. Ana Juanita, hermana Miguelina y todos los que están aquí, esto manda y enseña. Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra. Que dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Bueno, los que son más jóvenes, ¿verdad? Como Leslie y Hugo, ¿verdad? Que nosotros. Sé ejemplo, ser ejemplo viviente de los demás, ¿verdad? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Hay muchas cualidades que tenemos que alcanzar todavía aquí, ¿verdad? ¿Cuántas son? ¿Las contaron? En palabra, ¿Son 6? en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Y en ejemplo. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo vivido para los demás, para que los demás crean en el que nos ha enviado. Pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Predicando la palabra o viviendo la palabra? Las dos. Predicando y viviendo. Pero dicen que tiene más fuerza un buen testimonio que 1000 predicaciones. Podemos predicar, pero si no la vivimos, ¿qué ejemplo les vamos a dar a los creyentes y a los que se reúnen en la casa de Dios? Por eso tenemos que ser. ¿Cuál era la primera parte que nos manda? ¿Sé qué? ¿La qué?
Que practiquemos la qué? Piedad. La piedad. La piedad es de suma importancia para todo aquel que quiere servirle a Dios sinceramente. Esto enseña a los hombres, le dice al principio en el 6, le dice Pablo a Timoteo, esto enseña a los hombres y serás un buen ministro de Jesucristo, que sean piadosos, ¿verdad? Eso más demanda, ¿verdad? Eso más demanda. Ahora, anoche estábamos hablando sobre eso, ¿verdad? Cómo la bondad vence la maldad. Y eso lo vimos con nuestros ojos aquí hace unas semanas. Lo vimos con nuestros ojos y eso es cuando el Espíritu de Dios va obrando en el ser humano. Ahora, si vienen dos personas a predicar y uno predica por lo que viene en la carne, predican el mismo sermón, ¿cómo nosotros pudiéramos discernir si es de Dios o es de la carne? ¿Cómo? Una buena pregunta. ¿Cómo pudiéramos? Leslie, si alguien más y yo predicáramos el mismo tema, pero uno anda conforme al Espíritu y el otro conforme a la carne, ¿pudieras discernir quién fue el que predicó verdaderamente y quién es el que vive conforme a la palabra? Entre el otro predicador y yo. Pues yo digo que en la manera de que se comporta al pararse, al mirarlo, uno, yo creo que se daría uno cuenta, porque Estábamos hablando de la historia de la divina de Hechos 16:16, ¿verdad? Donde podemos, el diablo es imitador y parece que habla la verdad, pero no es de Dios. Por o sea, eso están hablando verdad, pero no es de Dios. Cuando la divina le dijo, estos son siervos de Dios y predican la salvación eterna. ¿Estaba hablando mentiras de los apóstoles? ¿Verdad? Era verdad, pero no era el Espíritu Santo que estaba hablando a través de ella, era el Espíritu de adivinación que moraba en ella. Por eso es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque las apariencias pueden engañarnos, las apariencias, pero cuando andamos ya conforme al Espíritu de Dios, ahí ya no hay engaño. Por eso dice que debemos crecer en espíritu y en verdad, y el discernimiento de Dios llegará a nuestras vidas en gran manera, y es algo maravilloso. Ahora, con nuestros hechos nos conocerán. Esa es una de las cosas que Dios usa también para desenmascarar a los que andan en la carne y no conforme al espíritu, pero predican desde arriba. Esa es una de las cosas. Ahora dice, entre tanto que voy, ocúpate. Otra de las cosas, ¿cómo nosotros vamos a instruirnos para instruir a otros? ¿Cómo? Estudiando la palabra. Ahí es donde dice, entre tanto, en el 13 dice que voy, ocúpate en la lectura. Pues la palabra de Dios es el alimento al espíritu, ¿verdad? En la enseñanza y en la exhortación y en la enseñanza. Ahí nos habla, aparte de leer nosotros, instruir a los demás, pero también exhortarnos los unos a los otros, para crecer en el amor que es Cristo, exhortándonos unos al otro. Y aquí no importa que sea tu madre, tu hijo, tu padre, mi gemelo, aquí no importa eso. Tú tienes que ser justo y recto delante de Dios, y el buen juez por su casa empieza. Pero si yo, como expositor de la palabra, instructor de la palabra, yo dejo que mis hijos hagan lo que quieran y a ustedes les exijo más de lo que es, yo no soy un buen pastor, porque no estoy practicando ni aplicando la palabra como debe de ser delante de Dios. Por eso, ¿se acuerdan la pregunta que les hice antes de que empezáramos, hermana Juanita? ¿Cómo podríamos distinguir entre uno y otro? Señora, que le hablan. Se acuesta en el medio. ¿Cómo pudiéramos distinguir eso? Pues guiados por el Espíritu Santo. Aquí cuando nos dice que la lectura es de suma, el apóstol Pablo le está diciendo que es de suma importancia la lectura para poder nosotros crecer espiritualmente, para podernos instruir e instruir a los demás. La exhortación también, de exhortarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y enseñar los unos a los otros. En el 15 dice,
No descuides el don que hay en ti. Esa es otra exhortación, otro punto que toca Pablo con Timoteo. No descuides el don que hay en ti. ¿Cuál es el don que tiene el hermano Hugo, el hermano Norberto, la hermana Miguelina, la hermana Juanita, la hermana Mercedes y cada uno de nosotros, la hermana Eli? ¿Cuál es el don que nosotros tenemos? Dejar que Dios acrecente ese don en nosotros. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Porque en aquel entonces, cuando oraban y ayunaban y les ponían las manos y Dios les daba el don para lo que iban a ser escogidos y luego los mandaban a hacer la obra de Dios. ¿Se fijan que ya no hacen eso? Desgraciadamente ya no se hace eso. No, ya ponen nomás al que ellos quieren, aunque no esté capacitado para hacer la obra de Dios, y por eso se cometen muchos errores en la guía de la iglesia. Por eso aquí habla de algo donde dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos. Anteriormente estábamos hablando que cuál era el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis 19:10? Dice el testimonio de Jesucristo es el don profético. El poder discernir la profecía. Un profeta de Dios puede discernir el pasado, el presente y el futuro. Puede distinguirlos. El apóstol Esteban les empezó a hablar desde los días de sus antepasados a los maestros de la ley en el Nuevo Testamento, en Hechos, antes de ser apedreado. Pues el espíritu de profecía es de suma importancia también que se acrecente en nosotros. Porque también cuando caminamos conforme a la palabra de Dios, caminamos conforme al Espíritu de Dios, muchas cosas vienen a acrecentarse en nuestras vidas y podemos discernir a través del Espíritu, y para eso no hay engaño, ¿verdad? Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, y de la doctrina que predicas. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En otras palabras, para que no enseñes mal, tienes que hacer conforme a la palabra. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también ¿a quién? A los que te oyeren. Pero si les predico mal, me voy a perder yo y se va a perder ¿quién? Ustedes. También ustedes se perderían junto conmigo si no predico conforme a la palabra de Dios. Ahora mi deber es hacer conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Ahora, esto, ¿verdad? Al estar escudriñando la palabra, si esto expones estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Pero si la hablas conforme a la palabra y la practicas la palabra, en Apocalipsis 3:1 nos dice bienaventurado. En otras versiones dice bendecido el que lee, bendecido el que oye, y bendecido dice el que guarda la palabra de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos para no ser engañados con los falsos maestros, con los falsos ministros, con los falsos predicadores de la palabra, que quieren torcer la palabra de Dios para su concupiscencia, para su beneficio, y no para enseñar a ser obedientes a Dios en piedad. Había varias que estábamos diciendo: ser ejemplo para los creyentes en la palabra, en buena conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Hay muchas cualidades que tiene que tener el verdadero ministro de Dios. Por eso es de suma importancia que nosotros crezcamos en espíritu y en verdad para poder hacer la obra de Dios como se la estaba encargando el apóstol Pablo a Timoteo. Ya no aplicándosela a Timoteo, sino aplicándolo a nosotros, que es lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros en esta noche. ¿Cómo? ¿Cómo van a hacer ustedes? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para seguir haciendo la voluntad de Dios? Estas cosas enseña y manda. Enséñalas, tal como te manda la palabra de Dios.
En estos versículos, ¿verdad? En estos 11 versículos, Pablo nos brinda los criterios por los cuales hay que medir a todos los pastores. Por el propósito de este libro vamos a subrayar las cualidades bíblicas que se refieren directamente al ministerio de la palabra. Nosotros hemos tenido un ministerio que Dios puso en las manos de mi hermano y mío, pero nosotros tenemos que esforzarnos diariamente por llevar ese ministerio como manda el apóstol, como le manda a Timoteo. Tenemos que practicar esta parte que está aquí en 1 Timoteo 4, 6 al 16. Tenemos que practicarla para nosotros no desviarnos ni hacer mal uso de la palabra. ¿Para ser qué? Un buen ministro de Jesucristo. Si estas cualidades no se ven en el que está guiando una iglesia o un pueblo, entonces, como decía el Chapulín Colorado, las antenitas de vinil me están detectando la presencia del enemigo. Tenemos que ser bien cuidadosos. ¿Por qué? Porque puede el diablo estar metiendo parte verdad y parte mentira. Pero como no estamos caminando en el Espíritu, no podemos discernir lo que es falso y lo que es verdad. Por eso muchas personas son engañadas. Imagínense en el 14 que dice: ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, Hugo. Ten cuidado de ti mismo, Héctor. Y de la doctrina que estás predicando y practicando. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, para que no la corrompamos y no nos desviemos de lo que Dios quiere de nosotros. Dice: persiste en ello. Y saben, una de las cosas, a veces cuando nos ponemos a platicar aquí, que le decimos que hasta ahorita ya llevamos, ¿cuánto tiempo que Dios nos ha traído acá? 2 años. Y saben, una de las cosas, al leer esta palabra, dice: persiste en ello, dice, es de no darnos por vencidos. Y eso es algo maravilloso lo que Dios hace. Dice: pues haciendo esto, dice, cuando nosotros haciendo esto, dice, nos salvaremos y salvarán todos ustedes también. A enseñarles a ser persistentes, no teman ni desmayes, esfuérzate y sé valiente. Y eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo practicamos lo que el apóstol Pablo le instruyó a Timoteo, donde quiera que vayas, el evangelio va a ser escuchado, aunque sea por una persona. En la mañana, en el tema de la mañana, hablábamos que Cristo vino a morir por todos, ¿sí o no? Sí. Pero no todos van a ser salvos, ¿verdad? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La esperanza ahí está. El que hagamos esto, aquí está. Pero no todos lo vamos a practicar, ni todos lo vamos a obedecer. Pero la esperanza ahí está. Esta promesa y este sacrificio fue hecho para todo el mundo, pero no todo el mundo lo quiere aceptar. Este sacrificio se va a perder, aún estando dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque no practicamos la verdad y menos vivimos la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a poder distinguir de uno que anda en el Espíritu y de uno que anda conforme a la carne? ¿Cómo lo vamos a distinguir? ¿Está la respuesta? Ahí está. Pues aquí, obedeciendo, como dice aquí, le dice Pablo a Timoteo, obedeciendo lo que él le dice. Exactamente. Y la conducta, que ande en el amor. Exactamente. Por eso, primero, ¿cómo vamos a distinguir un ministro piadoso de Cristo? Dice, un ministro piadoso de Cristo, dice Jesús, advertirá del error a su pueblo, de acuerdo a lo que nos dice 1 Timoteo 4:6. Esto enseña a los hermanos y serás un buen ministro. ¿Cómo va a ser un ministro piadoso? ¿Cómo vamos a saber distinguir uno del otro? ¿Cómo? Pues cuando enseña la palabra de Dios, la guía y la enseña y la practica. Por eso es de suma importancia. ¿Por qué? Porque mire, en el pueblo de Dios, cada padre de familia era un sacerdote que tenía que guiar a sus hijos en la casa primero, ¿verdad? Y después era un sacerdote donde Dios lo mandaba. Pero por eso aquí Dios nos insta a que hagamos primeramente, que seamos ejemplo, que estudiemos la palabra,
que seamos ejemplos en palabras, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. La fe es de no darnos por vencidos y la pureza de tus palabras y de tus acciones y de tus hechos. En todo aspecto. Eso es lo que Dios quiere de todo aquel que decide ser un ministro de Jesucristo. De todo aquel que decide ser un siervo de Jesucristo, un anciano, un diácono. Esos pasos debemos de tenerlo y esas cualidades deben de existir también en nuestras vidas para ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren servirle a Dios de esta manera? Amén. Amén. ¿Cuántos vamos a seguir el consejo de Pablo a Timoteo y ser un fiel siervo y un buen ministro? Primero, ministrar la palabra como Dios manda y después enseñarla y así hagan los demás. Amén. Eso es algo maravilloso. También tenemos que ser buenos administradores de la palabra de Dios. No hacer mal uso de la palabra de Dios ni mal usar. De igual manera, lo que el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, de igual manera nos lo está hablando a nosotros en esta noche. Es algo maravilloso lo que Dios quiere hacer de nosotros. No nomás en mí, en Hugo, en Rosina y en cada uno de los que estamos aquí presentes. Y en todo aquel que esté en el mundo que quiera hacer la voluntad, así ve y así enseña y serás un buen ministro, conforme a la palabra de Dios. Es algo maravilloso, ¿verdad? ¿Y por qué Dios nos habla de esa manera? Porque Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida y en la mía. Dios quiere hacer algo maravilloso. Hermanos, que Dios me los bendiga. ¿Y cuántos vamos a poner en práctica esto? Amén. Amén. Primeramente yo tengo que poner esto en práctica diariamente, leer y instruirme para instruir a otros y llevarlos, salvarme a mí mismo. Bueno, yo no me puedo salvar a mí mismo, pero practicar la palabra para que mi salvación sea hecha una realidad y así enseñarles a los demás a obtener la salvación. Como decía la palabra de Dios. ¿O cuántos se quieren perder? Ah, no, ¿cuántos queremos ir al cielo? Amén. Pero parece que no comieron. Amén. ¿Cuántos quieren irse al cielo? Amén. Amén. Hay que la abuelita grite también. Pues aquí está la solución. Aquí está la parte que tenemos que practicar para ir al cielo. ¿Eh? Oh, Leslie no habla, mira. Tiene promesa en esta vida. ¿Qué eras de la abuelita? Es la promesa de esta vida. Sí, ¿eh? Para obtener la vida eterna, como decía la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es algo maravilloso, ¿verdad? Ahora, en todo esto, esa promesa ahí está. Esa promesa ahí está puesta para todos nosotros. ¿Cuántos vamos a hacer la válida? ¿Cuántos vamos a hacer la válida? Pues hermanos, esto ha sido el tema de esta noche. Para que nosotros, como ministros del Evangelio, como administradores de la palabra, así hagamos y así conforme Pablo instruyó a Timoteo también nosotros hagamos como Timoteo. Y tener cuidado también de cómo lo hacemos y cómo lo llevamos. Era lo que le exhortaba Pablo a Timoteo. Por eso al estar estudiando todo esto, digo, es de suma importancia. Es de suma importancia lo que nos habla esto, pero esta es la palabra mayor, la que nos instruye. Estos dos van acompañados. ¿O se contradecían los dos? No. Estaban en una concordancia, así como nosotros debemos de estar en unidad y en concordancia con Dios y su Espíritu Santo para hacer lo justo y lo recto delante de Dios. Pues bueno, hermanos, vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tema de esta noche, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? Hermanos, Pues, poner en práctica lo que se estudió hoy. hermana Poner en Juanita, práctica, y ya. ahora sí ya podemos contestar la pregunta de hace rato, ¿verdad? Ahora sí ya la podemos contestar conforme a lo que hemos estudiado de la palabra de Dios en Timoteo. Es algo maravilloso. Pues vamos a inclinar el rostro para darle gracias a Dios y pues que esa palabra sea hecha vital y viva en nuestras vidas. Amante Dios y Padre nuestro, Señor, que está en las alturas de los cielos, Señor. Padre bendito, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por su grande amor y su misericordia, Señor. También le damos gracias, Señor,
por esta palabra de enseñanza que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, Señor, y cómo debiera de guiarse también, Señor, como un administrador de su palabra, Padre bendito. Y Padre bendito también que así, Señor, así como estamos reunidos, Señor, en esta noche, así nos siga instruyendo, Señor, para hacer conforme a su divina voluntad, Señor. Y aplicar cada, Señor, paso que decía Pablo a Timoteo aquí, Señor, practicarlo nosotros diariamente en nuestras vidas para que así también obtengamos la salvación y llevemos a otros a la salvación por medio del testimonio, Padre bendito. Porque el único que salva es Cristo, Señor. Y Padre amado, Señor, también gracias por bendecirnos con este alimento espiritual, Señor. También, Señor, como bendice también los alimentos materiales, Señor, que son preparados en este hogar cada vez que venimos, Señor. Y Padre bendito, bendiga a cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Para nosotros, Señor, seguir firmes de adelante, todos unidos, Señor, así como estamos en esta noche, Señor. Gracias por su grande amor y su misericordia. Gracias por su cuidado que ha tenido en esta semana con nosotros, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Gracias por todo, Señor. Amén, Señor. Amén, amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén. Hace falta el abanico para los zancudos. Todo está jalando.